Llevamos muchos meses esperándolo y al fin ya podemos dar los detalles. Renfe estrenará en breve sus nuevos servicios con Francia y te cuento todos los detalles en este vídeo. Ya están aquí, se han hecho de rogar, pero por fin, tras muchos meses siendo noticia por los problemas y obstáculos encontrados en el país vecino, Renfe ha anunciado todos los detalles de sus nuevas rutas a Francia, precios, horarios y tiempos de viaje y, por supuesto, las tan ansiadas fechas para la entrada en servicio de estas dos nuevas rutas, así como la venta de billetes. Será en julio cuando se produzca el gran hito, el reventón de ese techo de cristal que ha impedido a Renfe operar en solitario en Francia hasta el momento, concretamente con dos rutas, la Barcelona-Lyon, que comenzará sus circulaciones el 13 de julio, y la Madrid-Marsella, que lo hará un poco después, el 28 de julio, con los billetes ya a la venta desde el 21 de junio y con promociones y ofertas muy especiales. Y es que los precios serán una de las claves del arranque de estos servicios, aunque tarifas algo complicadas, que tenemos que explicar, pues habrá tres rangos distintos, desde los 9, 19 y 29 euros. Los billetes más baratos, los de 9 euros, están pensados para los destinos internos de Francia, donde Renfe va a ofertar billetes con precios similares a los que podemos ver en la alta velocidad de bajo coste, con la idea de hacerse un hueco progresivo en estas rutas también entre el pasajero francés, es decir, que esos 9 euros de partida será para viajar, por ejemplo, entre Montpellier y Lyon o Marsella y Provenza. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Ouigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. La segunda clave de esas tarifas anunciadas serán los 19 euros de partida, que estarán pensados para promocionar los viajes intermedios, pero ya cruzando la frontera, como por ejemplo un Girona-Montpellier o un Zaragoza-Nimes, mientras que la tarifa más alta, los 29 euros de partida, siempre de partida, estará destinada a las rutas desde punta a punta, es decir, entre Madrid y Marsella y entre Barcelona y Lyon, y por tanto se entiende, aunque habrá que esperar a que los billetes estén a la venta para corroborarlo, que un Barcelona-Marsella entraría en el rango de tarifa de 19 euros. El detalle de la fecha para el inicio de este hito, al menos en la ruta Barcelona-Lyon, es para aprovechar uno de los puentes más importantes del año en el país vecino, el de la fiesta nacional del día 14, y entrar con el mejor pie posible en Francia. Mientras que otro de los hitos que se van a celebrar a partir de ese día será no solo el comienzo en solitario de los servicios de alta velocidad de Renfe uniendo ambos países, sino que por primera vez se hará sin cambio de tren o maquinista, como ocurría hasta ahora, que como máximo llegaban a Perpiñán. En cuanto a las paradas, un tren AVE diario por sentido conectará las estaciones de Barcelona-Sants, Girona, Figueres-Vilafant, Perpiñán, Narbona, Besiers, Montpellier-Saint-Roch, Nimes, Valence, estación TGV y Lyon-Pardieu. La salida desde la ciudad condal será a las 8:22 horas de la mañana y la vuelta desde Lyon a las 14:30 de la tarde, y por tanto con tiempos de viaje de unas 5 horas entre origen y destino. El servicio arrancará con circulaciones de viernes a lunes en el corredor Lyon-Barcelona, es decir, centrados en el fin de semana, salvo la excepción de ese primer día de servicio, que será un jueves para aprovechar el ya nombrado puente. 15 días más tarde, el 28 de julio, será el inicio de la ruta Madrid-Barcelona-Marsella, que también será un solo tren diario por sentido y no todos los días. En este caso, los servicios de Renfe enlazarán las estaciones intermedias de Guadalajara-Lleves, Zaragoza-Delicias, Camp de Tarragona, Barcelona-Sants, Girona, Figueres-Vilafant y ya en Francia, Perpiñán, Narbona, Besiers, Montpellier-Saint-Roch, Nimes, Avignon TGV, Aix-en-Provence TGV y Marsella-Saint Charles. En esta primera fase, los trenes de alta velocidad también circularán de viernes a lunes, sorprendiendo aquí el detalle de la elección de Renfe de parar en Lleves y no hacerlo ni en Calatayud ni en Lleida-Pirineus.
Los nuevos servicios de Renfe serán progresivos y poco a poco aumentarán sus frecuencias semanales. Así, durante agosto, las dos rutas AVE España-Francia juntas contarán con 16 circulaciones semanales, que unirán 17 destinos a uno y otro lado de la frontera. Y ya en septiembre, en los trayectos de Lyon, y en octubre, en los que se dirigen a Marsella, Renfe comenzará a operar sus trenes AVE de lunes a domingo y ofrecerá hasta 28 circulaciones semanales. Otro punto importante será que entre Barcelona y Nimes, ruta compartida por las dos líneas, habrá 4 trenes diarios que permitirán una combinación de horarios y tiempos de viaje que atraiga aún más a los trenes AVE al público a ambos lados de la frontera. Los tiempos de viaje, todavía limitados por el trazado francés hasta Montpellier, permitirá unos tiempos de viaje que entre Barcelona y Nimes será de 3 horas, Figueres-Montpellier se podrá hacer en 2 horas, Barcelona-Aviñón en 4 horas, Girona-Marsella también en 4 horas y, por ejemplo, Madrid-Perpiñán se hará en 4 horas y media, Zaragoza-Nimes en 5 horas y 25 minutos, mientras que las rutas principales quedarán en 5 horas casi justas entre Barcelona y Lyon y algo más de 8 horas entre Madrid y Marsella. La tan esperada venta de billetes se producirá mañana mismo, 21 de junio, en la web de Renfe, y también los podréis tener en trenes.com, donde podrás encontrar todos los billetes de estas nuevas rutas a tu disposición, con esos 3 escalones de precios ya comentados, un paso que se ha calificado en Renfe como momento histórico y que, recordemos, ha costado mucho más de lo deseado. Pero aún falta la joya de la corona, la tan ansiada llegada a París, de la que hace muy poco os comenté al detalle en un vídeo del canal, que se retrasará hasta, si todo va bien, primavera del próximo año por temas de homologaciones y pruebas de trenes y maquinistas. Una fecha más tardía de lo deseado, pero que permitirá aprovechar, si todo va bien, al máximo el gran evento del verano que viene en la capital francesa, que recordemos acogerá los Juegos Olímpicos, por lo que habrá que esperar promociones y ofertas muy agresivas por parte de Renfe para hacerse notar en esta esperada ruta y de la que de momento pocos detalles se conocen. Incluso ayer mismo el presidente de Renfe iba más allá y hablaba de la posibilidad de trasladar a parte de los atletas españoles en tren hasta la capital francesa. Cosa que veremos si ocurre, dado lo largo del viaje, aunque, desde luego, sería una imagen publicitaria de valor incalculable para la firma española. También se entiende que otro de los pasos en mente, pero más a largo plazo, está el de llegar al norte de Italia con Turín y Milán, ciudades donde la marca privada Irio ya habló hace tiempo de querer ofrecer a medio plazo y que también os conté en otro vídeo del canal, aunque siempre hablaríamos de varios años para ver este servicio en funcionamiento. Sin duda una gran noticia y muy esperada y que significa un antes y un después en los servicios con Francia y de los que estaremos muy atentos. ¿Vas a viajar en alguno de estos trenes? Si es así, cuéntanoslo a detalle. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.